funciones cognitivas básicas y complejas, su clasificación. Pero no vamos a ver todas porque son muchas, vamos a ver las principales. Escogí 9 particularmente que figuran también en el manual de funciones cognitivas. ¿Sí? 4 básicas, 5 complejas. Hoy vamos a desarrollar esos temas y la actividad va a ser, primero que nada, eh, dar ejemplos de cada una de estas funciones cognitivas y aclarar si es básica o compleja. Luego van a tener que encontrar las funciones en una sopa de letra y luego van a tener que desarrollar un crucigrama, ¿sí? Otro crucigrama. Pero todo con estas 9 funciones cognitivas. Vamos a empezar. Bueno, como les dije, se clasifican en básicas y complejas. Las básicas son aquellas que compartimos, por decirlo de alguna manera, son aquellas que tenemos de fábrica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya vienen incorporadas en nosotros. Y de hecho están incorporadas en todos los seres vivos, aproximadamente. Son aquellas que necesitamos para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos, para poder superar los primeros años de vida, ¿sí? Estas funciones básicas son, por ejemplo, las gnosias, sensopercepción, que es la recepción de información a través de los 5 sentidos, la atención, la memoria y la orientación. Estas son las que compartimos con el resto de los seres vivos, ¿sí? Que no requieren de un proceso de inteligencia superior. Aquellas que requieran un proceso de inteligencia superior van a ser las funciones cognitivas complejas. Vamos a desarrollar cada una siguientemente, ¿sí? Entre las complejas tenemos las praxias, que tienen que ver con la práctica, el lenguaje. El lenguaje es tanto una función cognitiva como últimamente interpretado como una tecnología, ¿sí? Se cree que el lenguaje fue una de las primeras tecnologías que tuvo el ser humano. Tecnología en el sentido de que produjo una revolución en la conducta y en la cultura de ese momento. ¿Qué revolución produjo? La habilidad de poder comunicarnos. A través del lenguaje, hablado, de señas o simbólico, nosotros podemos comunicar nuestras ideas, que hasta entonces solo permanecían en nuestra mente y eran abstractas. Era muy difícil compartir una idea, compartir un recuerdo con otro individuo sin la habilidad de la comunicación, que viene de la mano de la función cognitiva del lenguaje. Luego tenemos las funciones ejecutivas, que son las más complejas de todos, las que nos llevan a hacer tareas realmente complejas que requieren mucha concentración y de mucha inteligencia. Tenemos la cognición social y las habilidades visoespaciales. Yo no sé si ustedes habrán leído ya el manual en esta parte. Si lo hicieron o no lo hicieron, les pregunto lo siguiente. ¿Qué entienden ustedes por visoespacial? La palabra tal cual está estructurada, tal cual está formada. ¿A qué les suena visoespacial? Ah, ¿Qué querrá decir visoespacial? Espacial inmediatamente nos traslada a un contexto, ¿no? A un espacio, a un lugar, a una dimensión. Pero viso, ¿con qué tendrá que ver? ¿cómo visualizamos ese espacio? Muy bien, viso tiene que ver con visualizar, ¿sí? Y visualizar no es ver, visualizar es interpretar lo que se ve, darle un significado a lo que vemos, eso es visualizar. Entonces tiene que ver con la visualización de los espacios. Y vamos a ver luego esta habilidad más en desarrollo. ¿Para qué sirven las funciones cognitivas? Las funciones cerebrales superiores como el razonamiento, la memoria o la atención son fundamentales para tener una vida plena e independiente. A lo largo del día utilizamos las funciones cognitivas continuamente. Nuestro cerebro usa las distintas capacidades cognitivas para preparar la comida, conducir o tener reuniones, activándose en mayor o menor medida distintas partes de los hemisferios, porque ya hemos visto en la clase anterior que los distintos espacios del cerebro, los distintos lóbulos cerebrales van a trabajar una función distinta, lo cual nos traduce inmediatamente que un deterioro en alguna de esas funciones puede estar relacionado con una alteración en alguna de esas partes del cerebro. Fíjense cómo en todo el texto que aparece acá cortito, habla de las funciones como funciones cerebrales, funciones cognitivas y capacidades cognitivas. También son conocidas como habilidades cognitivas. Todas estas quieren decir lo mismo, ¿sí? Funciones cerebrales, funciones cognitivas, capacidades cognitivas, habilidades cognitivas. Estamos hablando de lo mismo. Una serie de procesos que nos permiten sobrevivir. ¿Por qué son importantes? Todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales.
lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales y la activación de diferentes áreas del cerebro para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar la información que obtenemos por diversos canales. Como les dije, tenemos el paquete de funciones básicas, se podría decir, ¿no? Siempre haciendo esa analogía con la computación. El paquete de funciones básicas que compartimos con el resto de de los seres vivos están diseñadas para permitirnos sobrevivir, para permitirnos desarrollar en el medio que nos rodea, ¿sí? Entender el contexto, poder utilizarlo a nuestro favor, poder predecir lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Utilizando registros mnémicos, o sea, memorias anteriores. Si yo una vez me quemé tocando el fuego, yo luego voy a saber que no lo tengo que tocar porque me voy a volver a quemar. Vamos a empezar. Primero tenemos una de las funciones cognitivas básicas es la orientación. Vuelvo a repetir, las básicas son las que compartimos con el resto de los seres vivos. La orientación es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos, primero que nada, y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. Es muy habitual para medir el nivel de conciencia de una persona preguntarle si está orientada en tiempo, espacio y persona, ¿no? Decirle cómo te llamas, cuántos años tenés, sabes en dónde estás, sabes qué fecha es, día, mes, año, cuál es la fecha de tu cumpleaños. Disculpe, profesor, lo escucho entrecortado, ¿puede ser? Puede ser, ahora se escucha mejor. No, profe, se sigue escuchando así entrecortado. Ahora, ¿cómo se escucha? Ahí se escucha mejor, profe. Bueno, a ver. La orientación, como les decía, es una función cognitiva que es compartida con el resto de los seres vivos, ¿sí? Como todas las básicas. Ustedes han notado que nosotros cuando medimos el nivel de conciencia de un paciente, de una persona, solemos hacerle estas tres preguntas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos orientación temporoespacial y en persona. Solo decimos, ¿sabes qué fecha es? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año estamos? ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? ¿Cuántos años tenés? ¿Sabés dónde estás? ¿Cómo te llamás? ¿Quién sos? ¿De qué trabajás? ¿Reconoces a esta persona? ¿No? Son una serie de preguntas que nosotros realizamos para medir el nivel de conciencia de una persona. O sea que la orientación nos da una ubicación de la conciencia de la persona también. Estuvimos viendo nosotros en el trastornos de la percepción algunos trastornos que tenían una alteración en esto, ¿no? En la ubicación temporoespacial. ¿Recuerdan cuál era? Un ejemplo de un paciente que estaba internado y creía que estaba en su casa, pero está en una habitación de hospital. ¿Qué trastorno estaba sufriendo en ese momento esa persona? ¿Estaba alucinando? Delirio. Muy bien, un delirio. ¿Sí? El delirio está fuertemente vinculado con una alteración de la función cognitiva de la orientación, en el que la persona está desorientada, ¿sí? Y esto produce una pérdida de conciencia, lo cual nos indica cuidados de enfermería determinados. Si tenemos una persona que está desorientada, ¿qué tipo de cuidados de enfermería podemos llegar a tener con esta persona? Usted había dicho que no contradecirlo, no decirle que no estás en tu casa. Claro, muy bien. ¿Y qué otros cuidados tenemos que tener con este paciente? Tener cuidado de no tener tijeras en el momento de la atención, cosas cortopunzantes. Muy bien. ¿Qué más? A mí lo primero que se me ocurre es la contención, porque si se quiere ir, Muy bien, muy bien. Pero para tomar esa decisión de contener a una persona, y esto entra en algo que tenemos todavía pendiente, que es la ley de salud mental, ¿no? Que especifica estas cosas. Para tomar la decisión de contener a alguien, ¿qué tipo de observaciones preliminares tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de atar a alguien a una cama? primero que, o sea, que tenga un sentido la contención, porque si no va a pasar nada, o sea, tiene que
A ver cómo me explico. Que esté en riesgo, Claro, para que sea peligroso para él mismo, para terceros. Muy bien, esa me- ese es el gran indicador de la ley de salud mental. Pero además hay que evaluar primero su nivel de conciencia, porque tenemos que respetar siempre el derecho a la autonomía, ¿sí? Contener a una persona en una cama o en cualquier lado, atar a una persona, es privarla de su libertad motriz primeramente, ¿sí? Su libertad de elección, por supuesto también. Entonces tenemos que estar muy seguros de que el nivel de conciencia de esta persona está alterado, ¿sí? Y este es uno de los fundamentos, ¿sí? Una persona desorientada es una persona que está en riesgo de su propia salud porque puede caerse, porque si él tiene un delirio en eso, supongamos que tiene un delirio y cree que está en una balsa. Se puede caer de la cama en cualquier momento pensando que va a salir a nadar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Y esto de la orientación, cuando hay alteraciones en la orientación, nosotros solemos decir que el paciente tiene un deterioro cognitivo. Justamente porque hay una función cognitiva ineficiente, hay una función cognitiva alterada. Entonces vamos a utilizar mucho en nuestra carrera como enfermeros estas palabras. Deterioro cognitivo, ¿sí? Alteración cognitiva, para referirnos a cualquier tipo de función cognitiva que esté alterada. Pero principalmente solemos referirnos a esta, que es la temporoespacial, ¿sí? Las nocias dice que es el reconocimiento, la percepción de un estímulo se hace consciente. Las impresiones sensoriales percibidas son relacionadas con representaciones nésicas o némicas existentes del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Las nocias son todo ese tipo de información que nosotros recibimos a través de nuestros cinco sentidos, de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Es una función cognitiva, ¿sí? Recibir información, reconocerla, procesarla a través de los cinco sentidos. Inmediatamente las relacionamos con historias previas, ¿sí? Con experiencias pasadas de nuestra memoria, de nuestro recuerdo, que nos permiten percibir si esto que estamos experimentando puede ser riesgoso o no para nuestra salud, para nuestra vida. Otra de las funciones cognitivas básicas es la atención. Atender o prestar atención consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando o desechando información no deseada. La información entrante puede exceder la capacidad del sistema nervioso para procesarla en paralelo, es decir, tener dos tipos de procesos al mismo tiempo, por lo que es necesario un mecanismo neuronal que regule y focalice, seleccionando y organizando la información. Esto está pasando en este mismo momento, ¿sí? Ustedes están recibiendo información a través de la vista, pueden ver el PowerPoint y pueden leerlo. Entonces van leyendo palabra por palabra lo que yo voy leyendo y a su vez me van escuchando. El cerebro tiene dos procesos a la vez. Por un lado está interpretando la información que recibe por los oídos y por otro lado está interpretando la información que recibe a través de la vista. Una de estas dos va a recibir más atención que la otra, inevitablemente, ¿sí? Y lo más seguro es que sea la vista. Por eso últimamente está, en el mundo de la docencia, está muy discutido el uso de las diapositivas de PowerPoint, sobre todo con tantas palabras, ¿sí? Porque si bien son una ayuda para el que está exponiendo, para no olvidarse de detalles, pueden ser una distracción para el que está prestando atención a la charla. Porque se encuentra en una dicotomía, ¿no? El cerebro, de prestar atención a las palabras que están escritas o a las palabras que se están diciendo. Porque muchas veces lo que uno dice tampoco tiene que ver con lo que está escrito, o sea, no es textual lo que está escrito. Entonces el cerebro, ¿a qué le presta atención? ¿A lo que ustedes están leyendo o a lo que yo estoy diciendo? Raramente va a unificar las dos cosas, ¿sí? Lo más probable es que se quede con una sola de las dos informaciones para procesarla en profundidad. Tenemos nosotros algo que está dentro de la atención que se llama la habilidad de focalizar, que está en la primera línea de este texto, ¿sí? El focalizar consiste en tomar una perspectiva única de todo un sistema de
situaciones que se presentan adelante de nosotros. Pasa cuando miramos la televisión. Llega un momento en el que la televisión se vuelve lo único que nuestro cerebro interpreta y nos olvidamos que alrededor hay paredes, muebles, personas. Y en nuestra mente solamente está trabajando la imagen que recibimos de la televisión. Esto es focalizar. Esto es la atención, ¿sí? Obviamente tenemos también una visión que es hacia los lados. No me acuerdo ahora la palabra apropiada, si alguno se la recuerda me la dice. Visión panorámica. La visión panorámica que nos permite entender lo que está sucediendo alrededor, pero recibe mucho menos atención por parte del cerebro que lo que está focalizado, lo principal, que en este caso sería la película en el ejemplo que estoy contando. Y en el ejemplo de esta clase sería la diapositiva, ¿sí? Las imágenes son mejor recibidas que los sonidos. Cuarta función cognitiva básica, la memoria. Puede definirse como el conjunto de habilidades mentales a través de las cuales el cerebro almacena información para su posterior utilización. Fíjense, estamos hablando ya de un almacenamiento, ¿sí? Nuestro cerebro acumula, almacena, recibe, guarda información para utilizarla más adelante. Y de esto hablamos cuando hablamos de los registros nésicos. Hablamos de memorias anteriores que nos permiten superar desafíos del presente. Nosotros nos encontramos ante una situación nueva y tratamos de superarla a través de la información que tenemos previa. Esto pasa cuando estudiamos. Cuando empezamos a estudiar y encontramos un concepto nuevo, desconocido, inmediatamente vamos a tratar de relacionarlo con algo anterior para que sea familiar, para que le sea al cerebro mucho más sencillo interpretarlo, reconocerlo, darle un sentido, un significado, ¿sí? Son funciones de la percepción. Para que esto se logre, para que este proceso sea efectivo, tenemos que tener nosotros registros de memoria pasada que nos permitan entenderlo mejor. ¿Cuál era la enfermedad que producía un gran deterioro en la función cognitiva de la memoria? Alzheimer. Muy bien, Alzheimer. muy bien, muy bien. El Alzheimer es una enfermedad progresiva, ¿sí? Que produce a largo plazo un deterioro cognitivo, principalmente en la memoria. Entonces la persona cada vez va recordando cada vez menos cosas. ¿Pudieron ver la película Siempre Alice? ¿Alguno? Sí. Sí, Bueno, es un claro ejemplo, ¿no? de cómo funciona el Alzheimer en primera persona. Además, es muy triste y muy trágico el hecho de que ella sea tan joven, tan exitosa y que tenga esta enfermedad. Casi irónico. Esta función cognitiva, que es la memoria, puede clasificarse de dos maneras diferentes, ¿sí? Vía cualitativa, que es a través de la calidad de la memoria, o vía temporal. Temporal es memoria a corto plazo, a mediano plazo y memoria a largo plazo. Lo que nosotros utilizamos casi constantemente es la memoria a corto plazo. El cerebro suele almacenar solamente aquella información que cree muy importante o muy necesaria. No almacena toda la información que recibimos. Entonces trabaja constantemente con una memoria a corto plazo. Es como una memoria RAM. El que sabe de computación entenderá esto, ¿no? Es como una memoria RAM que está procesando aquello que sucede en el aquí y ahora. Y en la memoria ROM, en el disco duro, en la memoria base, donde almacenamos lo importante, solamente se va a almacenar aquello que le demos mayor significado. Se cree que la mejor manera de aprender cosas nuevas es dándole un significado, ¿sí? Dándole un sentimiento, porque esto produce que se almacene en la memoria a largo plazo, que se almacene en el disco duro, por decirlo de alguna manera, porque si no pasa desapercibida, funciona la memoria de corto plazo y captamos esa información por un corto periodo de tiempo y luego se va. Como muchas de las cosas que estamos viendo en esta clase, se van a perder, la mayoría, porque el cerebro, les repito, funciona casi constantemente con la memoria a corto plazo. La memoria a mediano plazo va a estar ocupada por aquella información que represente un riesgo eventual, ¿no? Que no sea un riesgo constante, sino un riesgo que puede suceder en el momento. A nivel cualitativo, podemos decir que tenemos cuatro tipos de memoria. Memoria declarativa, procedural o procedimentosa, adictiva y emocional.
La memoria declarativa es la que tiene que ver con mi habilidad de comunicarme, ¿sí? Tiene que ver con lo que yo digo, con lo que yo pienso, ¿sí? La manera de transmitir mis ideas. Es lo que yo estoy utilizando en este momento, estoy utilizando mi memoria declarativa, por ejemplo. La memoria procedural tiene que ver con los procedimientos. Esa es, en inglés dirían que es una palabra transparente, que se entiende lo que quiere decir. Tiene que ver con los procedimientos. Es una memoria que me permite a mí recordar, almacenar información sobre una técnica en el paso a paso. Entonces, cada vez que yo tengo que poner una inyección intramuscular, yo puedo recordar que primero tengo que tomar una jeringa, tomar la medicación, tomar el diluyente, tomar una aguja, y en el momento voy a recordar hacer la asepsia previa, ubicar la zona de punción adecuada, comunicarle al paciente lo que voy a hacer. Todo eso forma parte de un paso a paso, de un protocolo, de un procedimiento. Y aquí actúa nuestra memoria procedural. Tenemos también la memoria adictiva, que es aquella que tiene que ver con los placeres. Es el recuerdo de lo que me da placer y lo que me da displacer, que me sirve a mí para poder gozar al máximo de aquello que me resulta placentero y poder disminuir al máximo todo lo que me resulte displacentero. Evitar lo malo y generar lo bueno, se podría decir. Tenemos también la memoria emocional, que liga un sentimiento a un recuerdo, que esta es la que se utiliza en el aprendizaje significativo, lo que yo les decía recién de ligar un sentimiento a un conocimiento nuevo para poder almacenarlo en la memoria a largo plazo, poder recordarlo, que sea significativo para mí, que represente algo importante. La memoria a largo plazo suele estar colmada por memorias emocionales, ¿sí? Aquellos, eh, aquellas grandes emociones sucedidas alguna vez en nuestra vida. Son difíciles de borrar esos recuerdos, los recuerdos que nos causaron mayor impacto emocional, tanto de dolor como de alegría. Dolor, alegría, miedo, felicidad, ¿no? Cualquier tipo de emoción. ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes de memoria declarativa? A ver si funciona la memoria a corto plazo o a mediano plazo. ¿Qué era la memoria declarativa? Yo anoté la habilidad de comunicarme. Muy bien, bueno, ¿ves? Estamos todos utilizando nuestra memoria a corto plazo. Todos estos conceptos nuevos se están ligando por un corto espacio de tiempo. Esto requiere una profundidad en el estudio, ¿sí? Hay que volver a leerlo, hay que volver a escuchar la clase, hay que repreguntar, hay que hacerlo significativo para que sea mejor aprendido, ¿sí? Para que nuestro cerebro lo lleve a la memoria a largo plazo, tiene que ser significativo. Cuando yo digo declarativo y lo defino, ustedes tienen que ligarlo rápidamente con una emoción o con un recuerdo. Por ejemplo, yo les digo, la memoria declarativa tiene que ver con lo que yo declaro, tiene que ver con lo que yo comunico, la manera en la que expreso mis ideas. Como decía hoy temprano, esto es una demostración de evolución, es una tecnología para el ser humano, el lenguaje, ¿no? La comunicación. Entonces, la manera en la que yo expreso mis ideas me permite sacarlo del mundo de las ideas y hacerlo real, transmitirlo a otras personas, compartirlo. Ustedes deberían ligar esto que yo les estoy explicando con alguna experiencia suya, algún momento en el que ustedes hayan tenido que expresar alguna idea o algo que los haya hecho sentir mal o que los haya hecho sentir muy bien, que no lo podían decir y que en algún momento de su vida se lo pudieron decir a otra persona. Bueno, eso fue hacer uso de la memoria declarativa, ¿sí? Ahora, recordar eso que yo les estoy pidiendo es hacer uso de la memoria declarativa, es recordar lo que yo dije. Solo ligando los recuerdos, solo ligando los conceptos nuevos a informaciones pasadas, significativas, podemos aprenderlo realmente. Cuando nosotros estudiamos y estudiamos y estudiamos y estudiamos y leemos y volvemos a leer y miramos un video y preguntamos, lo que estamos haciendo es dándole un espacio largo a un mismo concepto. Entonces se genera automáticamente ese registro némico, ¿sí? Nésico. Porque yo voy a volver al día número 10 de que estuve leyendo esto, yo voy a volver al día número 1.
voy a tener un registro anterior de lo que estoy hablando en este momento. Y cuando yo lo quiera defender, cuando yo quiero defender mis ideas, mis posturas, siempre hago uso de todo lo que yo tengo anteriormente. Ahora yo cuando estoy hablando, cuando doy una clase y doy ejemplos, estoy haciendo uso de todas mis memorias. Cuando doy ejemplos de la memoria declarativa, doy ejemplos de mi propia experiencia. Cuando doy un ejemplo de memoria procedural, como las inyecciones, en mi mente están pasando recuerdos de las veces que he colocado inyecciones. Esa es la manera en la que funciona nuestro cerebro para poder conseguir la memoria. Solo de esa manera nosotros podemos guardar recuerdos significativos sobre nuevos conceptos. La memoria declarativa es la que me permite a mí gozar de un montón de palabras para poder comunicarme, ¿sí? Y poder tener la expresión que desearía. La memoria adictiva, les dije que era aquella que me recordaba lo que me producía placer y lo que producía displacer. Lo pueden relacionar con las adicciones, con la adicción a la comida, por ejemplo, ¿no? Me va a recordar qué comidas me producen placer y qué comidas no me gustan. Entonces, cuando a mí me invitan a comer algo y yo pregunto, ¿y qué vas a cocinar? La información que reciba se va a relacionar directamente con esta memoria, ¿sí? Y ahí yo voy a interpretar si es una comida que a mí me gusta o no me gusta. Ahí se va a activar mi memoria adictiva. Cuando yo estoy en el hospital, ¿no? Por ejemplo, y llega un paciente a la guardia de pediatría o en la sala de pediatría que tiene la misma edad de mi hija, de mi hijo, y lo relaciono automáticamente. Estoy haciendo uso de mi memoria emocional, ¿no? Estoy trayendo un sentimiento, un recuerdo que me produce un impacto emocional a una situación que me está sucediendo ahora mismo. Y eso a mí quizá me permite entender la situación de los padres al ponerme como padre. Uno de los tantos usos que le podemos dar a estos 4 tipos de memoria, ¿no? Alguno, el que haya visto la película Siempre Alice, ¿podría darme un ejemplo de alguna escena de la película en la que surja el uso de la memoria declarativa, procedural, adictiva o emocional, cualquiera de esas 4? Así lo ligamos con la película y queda más claro todavía. Profe, cuando empieza la película, que ella está dando como un discurso, eso no sería la memoria declarativa. Muy bien, excelente. Ahí ella tiene un déficit cognitivo, ¿no? Un deterioro cognitivo de la memoria declarativa. Excelente. Fíjate qué lindo que suena. Deterioro cognitivo de la memoria declarativa. Quedás como un rey. ¿Qué otro ejemplo? ¿En qué Ese otra fue escena? su primer síntoma, profesor, que ella creo que ahí ya se empezó a olvidar, me parece. Claro, ahí ya empezó a tener déficit cognitivo de la memoria declarativa. Tal cual, pudo haber empezado con otro tipo de memoria. Pero era uno de los primeros signos que se podían ver en la película. Y esto sería un signo o un síntoma lo que sucede ahí. Si nosotros estamos en esa conferencia, ¿no? Estamos escuchándola. ¿Qué estamos percibiendo? ¿Un signo o un síntoma? Yo estoy escuchando Sí, a la oradora que de repente olvida lo que tiene que decir. ¿Es un signo o un síntoma? Un signo, porque nosotros lo vemos que ella se está olvidando. Muy bien, es observable, es medible. Entonces es un signo. ¿Sí? Los síntomas no son observables, no son medibles. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar de la película en el que haya alterado la memoria procedural, adictiva o emocional? Lo emocional no puede ser cuando en el comienzo también está hablando y la relación de la hija con su hermana, ella pensó que le estaban hablando a ella. Dijo, yo me llevaba bien con mi hermana y no le estaban hablando a ella en un principio. Sí, totalmente, sí. No sé si hay una alteración de la memoria emocional, pero sí se activó.
Ahí en ese momento se activó su memoria emocional, pero no sé si era una alteración de la memoria emocional, ¿sí? ¿Qué pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella con su familia? ¿Con sus hijos? ¿Con su marido? ¿Cómo se ve afectada su memoria en cuanto a sus relaciones familiares? ¿Ella olvida en algún momento quién es la hija, quién es el marido? ¿Y procedural? Ella en un momento graba un video, hablándose a ella misma, dando una serie de instrucciones, porque no podría recordarlas. Está bien, son instrucciones mortales, ¿no? Pero a lo que voy es que ella se graba un video dotando de una memoria procedural a sí misma en un futuro que sabía que lo iba a olvidar. Eso es memoria procedural, cuando es un paso a paso, cuando es una técnica, cuando es un procedimiento, estamos hablando de la memoria procedural. Muy bien. En la clasificación de temporal, ¿cuál es la memoria que utiliza casi todo el tiempo el cerebro? ¿Corto plazo, mediano plazo o largo plazo? Corto. Muy bien. ¿Plazo? Corto plazo. Es la que usamos casi todo el tiempo. La memoria a corto plazo. En esta misma clase estamos utilizando memoria a corto plazo, por ejemplo. Si yo les pregunto un ejemplo de alguno de los temas anteriores, va a costar. Porque estamos utilizando la memoria a corto plazo. Pero esta memoria a corto plazo, si bien no dura mucho, algunas partes de esa información van a trasladarse a la de mediano plazo. Y eso es lo que los va a ayudar a ustedes a entender mejor esto cuando lo vuelvan a leer. Es como cuando uno ve una película por segunda vez, ¿no? Viste que la ves dos veces y la segunda vez decís, bueno, ahora entendí un poquito mejor la trama o esto no me acordaba que había pasado. Bueno, es porque algunas cosas quedaron en el mediano plazo y otras quedaron en el largo plazo. Las del mediano plazo es la que vos revivís, la que decís, mirá, cierto que pasaba esto, no me acordaba. La de largo plazo es la que sí recordabas al volver a ver la película. Y la de corto plazo es la que decís, no me acuerdo de esto. No sabía que esto había sucedido. ¿Sí? Se perdió.